Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Arrancamos curso y arrancamos de la mejor manera posible, con un invitado de excepción, en el Raúl Vera, obispo de Saltillo. Muy buenos días. Buenos días. Iba a decir que bloguero de Religión Digital, pero es más importante lo de obispo. Esto de las jerarquías, ¿cómo se lleva? Mira, yo soy Raúl Vera y un día hice un análisis de cómo había vivido yo mi vida de fraile, mi vida de sacerdote, mi vida de obispo. Fue en un aniversario de estos que he cumplido. Y la verdad, que lo que me ha ayudado el servicio, porque es un servicio, lo que me ha ayudado el interés que poco a poco me ha ido despertando por el ser humano, esta vocación de dominico y por lo tanto llevo el sacerdocio ministerial también, y después ya en el servicio de un dominico como obispo, pues lo que más me sentía yo como que se ha sedimentado en mí el ser humano. Entre más ser humano creo que llegue a ser, eso es lo que cuenta, ¿no? Cuanto más alto, más bajo. O esta frase que está tan manida ahora y también utilizada, creo yo, lo del verdadero poder está en el ser humano, el habernos Dios dado esta capacidad de servir, de ser para los demás. Estoy convencido cada día más de que si tengo alguna cualidad y de los dones que tanto en mi ser hijo de José y de Elvira y hermano de los hermanos que tengo y amigo de quienes fui amigo, estoy y toda la riqueza que todos te han venido comunicando a través de mi historia personal, yo experimento que lo que he recibido es en orden a los demás. Esto es lo que más me tranquiliza. Yo recuerdo en uno de los periodos de mi servicio como dominico, yo era formador de novicios. ¿Sí? Y después de haber tenido unos 8 grupos de novicios, dije, ya aprendí a ser maestro de novicios. Y según yo, no me iba a ser difícil. No, qué error cometí. Jamás volví a cometer ese error. Porque en cuanto me sentí maestro, fue cuando más errores empecé a cometer. Entonces dije, momento. Cuando uno cree que lo sabe todo, es cuando se da cuenta que desconoce. Eres un aprendiz toda tu vida. Y no junto con ellos, de caminar, ni de aprender, junto ¿no? con ellos, seguí aprendiendo. Y esto es lo que he hecho con cuando estoy trabajando con el clero, ahora como obispo, cuando estoy trabajando con los grupos de laicos, ahora de unos años para acá con los grupos de la sociedad civil. Pues soy uno más. Soy uno más, y juntos vamos aprendiendo y vamos caminando. Y claro, siento una grave responsabilidad junto con los demás, pero sí es eso para mí el ser, el hombre que Dios espera de mí. Es lo más fundamental, porque yo no creo que he tenido que hacer muchas pérdidas. Sí. A través de mi historia personal he tenido que hacer muchas pérdidas. Y estas pérdidas se han intensificado cada vez más. Por ejemplo, cuando llegué a ser novicio con los demás novicios, había muchachos que aunque habían estudiado las humanidades dentro de la escuela apostólica de la orden, no tenían una escolaridad, digámoslo así, inmediata antes de lo que nos piden los ingresos para ingresar a una universidad en México. Y yo ya llegué con una carrera universitaria. Entonces, yo estudié ingeniería química. Entonces,
el perder eso, porque al principio yo decía, ay, este chiquillo, ¿qué le pasa? Que no Y sabe. este otro, pero gracias a Dios por ahí apareció un dominico que me conoció en la parroquia universitaria y él me ubicó muy bien. Y dejé de sufrir, o sea, punto. En este momento soy novicio con ellos y esto que tengo que aprender aquí está bien. Nunca desprecié lo que aprendí como ingeniero, nunca desprecié lo que también mi universidad, mis maestros me dieron y la experiencia que hice trabajando también. Pero es una riqueza que yo tenía que aportar. No era una riqueza que era un plus sobre los demás. Vaya, ahí es donde yo empecé, vamos a decir, a entender que lo que yo tenía como una ganancia, yo lo tenía que perder si quería caminar hacia algo que me hiciera no valer más, no quería valer más, que me hiciera ser más para los otros. Como si pusiéramos los talentos de la parábola al servicio de la comunidad. Si revierte más, no se lo lleva Raúl Vera, sino que se lo queda. Exacto, y luego también eso que dice San Pablo. Todo lo considero como nada con tal de ganar otras cosas, porque era lo que yo quería ganar. Yo entré a ser dominico con una gran pasión por aprender y con una gran pasión por servir al desarrollo de mi patria y a los cambios que el mundo, en mi conciencia de estudiante y de cristiano, que me desarrollaron muy bien los dominicos en la universidad, porque no estaba en una universidad confesional, yo estaba en una universidad oficial, la Universidad Nacional, pero los dominicos estaban al lado, en la parroquia universitaria. Y ellos hicieron mucho por nosotros. Entonces, yo sabía que me tenía que preparar, sabía que para poder ayudar, porque es curioso, ahora digo, qué bien me ayudaron no solo los dominicos, sino la gente que nos llevaban a la parroquia universitaria, que yo llegué a entender ya a los 21 años que los males de México y del mundo obedecían a una situación estructural, que había de alguna manera que modificar para que se convirtiera realmente, esos males se convirtieran, dejaran de existir y esa estructura funcionara. Pero a esto también debo decir que me ayudó la carrera de ingeniero, porque precisamente yo tenía que trabajar con estructuras dinámicas de producción, pero a mí me habían educado para hacerle rendir óptimamente el proceso al industrial. Pero sí aprendí, a eso me negué realmente, no es que no quisiera servir, no que la ingeniería química me hubiera fastidiado, pero sí la estructura en la que yo me iba a meter. Formar parte de la rueda. Exactamente, una estructura para empezar, de explotación de obreros, y luego una estructura de extracción de los recursos naturales de México por parte de las multinacionales. Luego, una estructura falsa en cuanto al desarrollo económico. Una estructura que importaba una tecnología que no era la que necesitábamos. No, yo dije, yo primero decidí quedarme dentro de la universidad, pero después dije, va a ser un espectro muy pequeño el que yo voy a tocar, porque yo quiero cambiar muchas mentes. Entonces, como veía que los dominicos eran no la veía como una empresa transnacional, no, pero que era una institución universal, dije, estos me pueden ayudar. Entonces, en este sentido, haciendo un recuento, te dije que en uno de mis aniversarios, ya como obispo, yo decía, no cabe duda que si algo tengo yo, que claro, yo lo atribuyo a la gracia que Dios me ha dado. Yo estudié a Santo Tomás de Aquino, fue mi columna vertebral en mi formación teológica, en diálogo con la teología contemporánea siempre y con el concilio. Pero el
él siempre dice que la gracia supone la naturaleza. La gracia es para la gracia de Dios, la vida divina que Dios nos da a través de la redención, es en orden al ser humano. No es así como para, a ver, esparcirla por ahí a ver dónde cae. Es el ser humano y ayuda al desarrollo maduro de un ser humano. Y me gusta mucho de esa frase de Pablo, dice, hasta que alcancemos al hombre perfecto, que es Cristo. Nos queda mucho trabajo, lo estamos Entonces, viendo en ese sentido, el pequeño nivel y en lo grande. Bueno, pero en ese sentido, ¿qué es lo que he experimentado? Lo que más he experimentado es el hombre que ve muchas cosas que no veía, el hombre que gusta de muchas cosas que no apreciaba, el hombre que de alguna manera puede ver el conjunto de las cosas y entenderlas. No digo que entienda todo, pero eso es lo que a mí, vamos a decir, llena mi vida. ¿Por qué? Porque me hace ser más capaz de servir. Y servir, digamos, más asertivamente. A mí no me interesa así, servir para que digan, pero qué padre, qué chicho es este. No. Es el servicio que verdaderamente genere procesos de dignificación de la persona, procesos de revertir las cosas. Por ejemplo, este tema, ahorita, esta mañana, me dijeron, yo concelebré en la misa aquí con los dominicos, aquí en Nuestra Señora de Atocha, en la misa a las 8 de la mañana, y me dijo un padre, tú lees el Evangelio y dices 2 palabras. Entonces, el Evangelio era la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa que hicieron los apóstoles con Jesús, narrada en el Evangelio de Lucas, y que Pedro se impresiona y dice, apártate de mí que soy pecador, y Jesús le dice, yo te digo que de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y yo decía, qué importante es esto. Si nosotros pescáramos a todas estas personas que en este momento están haciendo lo que están haciendo en Siria, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? O sea, esto es pescar al hombre, es la salvación que empieza, porque muchas veces, sobre todo, creo que ya el concilio vino a hacernos el favor de centrarnos un poco más, pero hubo un tiempo en que éramos dualistas y que la salvación era después del techo, la salvación aquí, la salvación es hasta que te mueres. Que si no éramos luteranos. Y cuando les hablabas, entonces les decía yo, salvar a un hombre es pescarlo para el bien. ¿Cuánto bien podía hacer la iglesia si nosotros fuéramos un fermento más vivo en medio del mundo? Hablemos de Siria, ya que has sacado el tema. Estuve hace poco, creo. Estuve con una misión internacional a principios del mes de junio. Íbamos personas. ¿Cómo está? En junio, hace nada. Sí. ¿Cómo está la cosa? Estamos ante... Bueno, a en primer lugar, sí hay un conflicto interno. Claro que sí. Hay una familia que se ha convertido en digámoslo, casi una familia noble, en donde hay un poder hereditario, y pues esto, la gente quiere verdadera democracia. Esto es cierto, y hay mucha gente del pueblo que quiere una verdadera democracia, pero no son muchos los que quieren que esa democracia vuelva por medio de una lucha interna, por medio de una guerra civil. Absolutamente. Esto es lo primero que individuamos, que en realidad la gran parte del pueblo sirio quiere un arreglo, sí, quieren democracia, pero no un arreglo de guerra civil. ¿Y eso cómo se hace, don Raúl? Bueno, aquí viene, pero la otra cosa que complica esto es ya las intervenciones externas. O sea, el hecho de que haya un conflicto interno, pues ha abierto grandes ambiciones a las grandes potencias. Estaba usted hablando antes de las estructuras y yo estaba pensando en el petróleo. Yo creo que el mayor botín que representa Siria es su posición geopolítica, o sea, entre Turquía, Irán, Israel. Estar en el lugar que están, o sea, eso es
lo más rico, es lo que quisieran, los que quieren apoderarse de eso. Y para eso, pues nosotros sabemos, y esto lo escuchamos de todas partes, que hay intervenciones extranjeras, que hay mercenarios. Se hablaba de la asistencia a armas químicas en junio cuando visitó. En ese momento algo aparecía, pero no era en ese momento así una cosa alarmante. Ya había algunas acusaciones, pero nosotros no te puedo decir que nosotros comprobamos eso, absolutamente. Claro. Sino en este momento no sé cuánto me pagarían algún presidente de la República, algún presidente me pagaría, venga a decirnos que vio. No, en ese sentido. Pero sí el run lo escuchamos, pero nunca. O sea, nosotros lo hubiéramos individuado inmediatamente y hubiéramos dicho, aquí esto se arregla rápido. Sí. Claro que sí. Pero lo que sí, damos muchas armas que llegan de fuera, mercenarios que están ahí por paga, y distintos frentes, ¿sí? Y no es que estén una coalición de países extranjeros de acuerdo aquí, no señor, cada quien trabaja para, sí hay unas coaliciones, de Occidente hay unas coaliciones, pero también hay coaliciones del otro lado, y luego eso se quejaban muchísimo, sobre todo el gobierno se quejaba muchísimo y ponía todo su énfasis en que nosotros nos lleváramos la impresión de que el gobierno era la víctima, ¿verdad? En realidad somos víctimas, pero en realidad ya, vamos a decir, cuando tú ya escuchas acá, en realidad es hay un botín que se está buscando, un conjunto de intereses de lo más terrible. No es una película de buenos y malos, sino una película de malos más malos y que entonces, los buenos lamentablemente son los de siempre, los que acaban muriendo pero yo la impresión que da, y mira, y lo experimenté lo vimos, a mí se me enchina el cuerpo todavía de ver ese un signo que vi. Estábamos hospedados en un hotel y ese día llegó un muchacho sirio a cantar. Yo no entendía en árabe lo que estaban cantando, pero llegó un momento en que el chico sirio sacó 2 banderas, él se envolvió en una bandera y aventó otra bandera al público. Oye, se levantaron todos y empezaron a cantar y se envolvían en esa bandera y dijimos, este pueblo sabe que está en riesgo. Lo comentamos en la mesa, estábamos algunos de los miembros de la misión, porque todos estábamos en un mismo hotel, pero conforme iban acabando no se fueron. Yo llegué tarde en esa ocasión, me tocó ver eso. Decía, pobrecito pueblo, porque saben el riesgo que están corriendo, saben que se pueden quedar sin patria, porque ya en este momento el número en ese momento que nosotros llegamos, una tercera parte de las personas estaba desplazada, y de esa tercera parte un 75%, 80% estaban como refugiados. El 80%, esta es información que nos dieron en la ONU, el 80% de la población siria, de la economía siria estaba destruida. La gente de la ONU dice, nos encontramos gente comiendo pasto. Visitamos a unos refugiados cristianos que estaban acogidos por en un convento, en un monasterio de una de las iglesias orientales, y ellos nos decían, es que tuvimos que salir porque los cristianos ahorita estamos todos en riesgo. Y de hecho había una misión de parte hubo una misión, fue el secretario de Estado, alguien representante no el secretario de Estado, alguien representante del Vaticano había ido a visitar. El cardenal Turkson, creo, o Robert Sara, no recuerdo bien. Robert Sara. El mufti, el gran mufti de los musulmanes sunitas, que me parece un tipazo,
dijo, yo quisiera hablar con el Santo Padre ahora estaba todavía Benedicto, para pedir que, que, que los cristianos se queden. Claro que es un riesgo terrible el que estaban viendo los pobres, o que no se los lleven definitivamente, porque yo veo que aquí se quiere hacer un estado confesional. Y esto es terrible. Muy peligroso. Tenemos muy variados peligroso. Ejemplos en los últimos 60 años Entonces, de lo que sucede cuando creas estados confesionales. Entonces, en este sentido, sí vimos, nuestra experiencia fue que la mayor parte del pueblo sirio no quiere guerra, quiere la paz, quiere democracia, pero no quiere un derramamiento de sangre, no quiere ya ver más muertos. La cuestión, don Raúl, es cómo se hace eso. Nosotros está la opción de seguir sin hacer nada, entre comillas. Nosotros, pues tampoco nosotros, claro. O sea, nosotros ya cuando llegamos ahí, tres personas, digamos, estaban haciendo gestiones desde antes. Una de esas personas es muy conocida porque es Pisias Evangelist, que fue el que encabezó la flotilla que fue a Gaza a llevar, el griego que encabezaba la flotilla que llevó a Gaza medicinas, sí, y alimentos. Él es de los que encabezaba, de los que estaban, otro que encabeza, que le conozco, fue a través de que yo llegué a esas misiones, Leo Gabriel, que ha sido un activista, defensor de derechos humanos. Él es comunicador, él trabaja mucho, él hace servicios a la televisión a nivel internacional, precisamente haciendo trabajos sobre los problemas. Ya hizo un trabajo muy interesante sobre Siria. Últimamente estuvo en México haciendo un trabajo sobre el tema de los policías comunitarios, que es un tema también ahorita terrible en México, que las autodefensas contra el crimen organizado. Sí. Y él se fue a hacer un trabajo a México. Pero entonces Leo Gabriel es uno, y la tercera persona es una persona joven, un académico austriaco. Ellos tres ya habían visitado, ya habían estado en Turquía, ya habían hablado con personas del gobierno sirio, habían estado con otros de los países de alrededor de la zona, y ellos habían empezado a trabajar, y es una propuesta que no hemos ahorita con esta crisis que acaba de surgir, yo creo no estamos todavía en una comunicación nuevamente. Pues también asociado a nosotros está Pérez Esquivel, solamente que él no se pudo mover a Siria por cuestión médica, pero en este momento Pérez Esquivel acaba de mandarlo, como dije, una carta a Obama, una carta personal. Entonces, en ese momento nosotros ya teníamos propuesto una reunión, aunque hay reuniones en Ginebra, hay diálogo, sí, de la oposición con el gobierno en Ginebra. No sé creo que sí se realizó Ginebra 2. Se tenía que realizar Ginebra 2. No sé si ahora mismo está paralizado. Bueno, pero nosotros estamos proponiendo una reunión en Austria, que la proponíamos en septiembre, la hemos pasado para noviembre, no ahora, pero con esto que sabe ahorita cómo. Pero en esa reunión de Austria quedamos convencidos de que quienes deben ser los principales actores son miembros de la sociedad civil, porque la sociedad civil fue donde encontramos la mejor disposición para que haya un arreglo pacífico y que haya un diálogo político. Vamos a hablar desde fuera. Pregunta-respuesta. ¿Honestamente cree que es posible parar la intervención militar en Siria? Yo la veo muy difícil, pero yo creo que sí es posible. Yo creo que ya es tiempo de que en el mundo tengamos, al menos yo creo que somos muchas personas y somos muchas naciones. Y es curioso es hasta cierto punto pues muy interesante que Francisco esté capitaneando. La reacción del Santo Padre es excelente, creo que sí, es excelente. Se hablaba, este sábado tenemos una
jornada de ayuno y de oración. Se estaba hablando incluso que el mufti del que usted hablaba, el mufti quería estar, no sabemos si va a poder, yo estar. Yo espero que sí esté. Sería la primera vez que un líder musulmán reza en el Vaticano junto al Papa. Porque el mufti, ese es un espíritu ecuménico, de veras, es un hombre extraordinario. A mí, él, junto con parlamentario, que es del partido más de izquierda, ese hombre, y los sindicalistas, un grupo de un sindicato que ha luchado por la democracia desde hace muchos años, personas mayores, me dieron ternura, porque realmente su convencimiento de que puede haber democracia en Siria, y la madurez política de esas personas, la agudeza de análisis que tenían, eso, o sea, digamos, hubo mucha gente interesante, claro que sí, pero estos tres personajes, dije yo, en nosotros durante la Guerra de Independencia de México tuvimos la Guerra de Independencia de España. tuvimos a José María Morelos y Pavón, un sacerdote, que era un gran estratega militar, y Napoleón llegó a decir: denme 10 hombres como Morelos y conquiste el mundo. Yo creo que la posición política de estos tres grupos, ¿verdad?, apoyada con estos tres, bien acuerpados, yo creo que habría una salida pero queremos nosotros, yo no creo que desistamos, yo no creo que debemos desistir de buscar, aun cuando se venga la ocupación militar, no podemos desistir de buscar de que ese pueblo tenga una salida. Ese pueblo, no es justo que lo destruya. Estamos en un mundo, don Raúl, globalizado, donde paradójicamente no hay figuras conocidas en todo el mundo, excepto 2, 3 nombres, y dos de ellos son dos de los protagonistas de esta crisis. Uno es el presidente Obama, curiosamente Premio Nobel de la Paz, y el otro es el Papa Francisco. No sé si decir que están enfrentados respecto a esto, pero sí es cierto que resulta extraño que en un mundo globalizado no haya tantas figuras y que por tanto también sea tan importante que una de ellas sea obispo venido del fin del mundo, que supongo que usted conocerá. Yo creo que la tradición latinoamericana, de la reflexión latinoamericana, de la opción por los pobres y de los que sufren, de los pequeños, es la riqueza que tiene Francisco. ¿Qué le parece el Papa? Muy bueno, pero necesita ayuda. No podemos. El Papa necesita ayuda, en el sentido de que quienes creemos en un mundo diferente y quienes vemos con toda claridad que la Iglesia tiene que entender que la construcción del reino es en medio de la sociedad. La Iglesia tiene que atravesar los muros de sus templos y entender que allí, en medio de los pobres, en medio de los perseguidos, en medio de esta gente amenazada de muerte, tenemos que entender. Pero ya vemos muchos que creo que hemos entendido, y lo entendimos desde el concilio, y lo entendimos gracias a los padres de la Iglesia latinoamericana. Nosotros ya tenemos padres de la Iglesia latinoamericana. Sí, cierto. Entonces, gracias a esos padres de la Iglesia latinoamericana, que han sido obispos, pastores, y han sido teólogos, han sido teólogas, han sido mujeres, han sido catequistas. Gracias a este caudal que nosotros tenemos, ya hay mucha sangre vertida, ya hay una fuerza. Francisco no llega solo. Detrás de Francisco hay mucha sangre derramada de quienes han dado su vida por una iglesia diferente. Es lo que se hablaba también en tiempo del concilio, que no fue
única y exclusivamente una inspiración de Juan XXIII, sino que había gente que había estado preparando el terreno. Digo, los documentos los aprobaron todos los obispos. Sí, pero incluso antes, la convocatoria del No, concilio. pero sí me refiero, sí. Esos obispos fueron pastores. Uh-huh. O sea, no, por supuesto que el Espíritu Santo el Espíritu Santo no trabaja así de golpe y porrazo. Simplemente vamos a ver cómo fue la historia de la revelación, la historia del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo? Claro. ¿En cuánto tiempo tomó Dios para el misterio de la encarnación? Entonces, por supuesto que no. Por supuesto que es una evolución muy seria. Por supuesto, y además teólogos que desde antes uh-huh. y que después llegaron al concilio. Es más, ellos fueron fundamentales, esos teólogos fueron fundamentales en la apertura de la iglesia. Uh-huh. O sea, sin duda, incluso sacerdotes que tenían una comprensión muy clara de que la iglesia tenía que estar presente en la historia, no tenía que estar encerrada en los... Sin embargo, los que no vivimos el concilio sí que nos hemos acostumbrado, yo lo he escrito en alguna ocasión, a vivir en una iglesia en cuesta abajo. No habíamos vivido misas en latín, no habíamos vivido una iglesia sin participación de laicos, y sin embargo en los últimos 20, 30 años sí que hemos visto cómo ciertas libertades, todo esto dicho entre comillas, se iban subsumiendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Estamos hablando de una revolución que hay que hacer. Hay que volver a los principios del concilio, a los principios de la iglesia del conjunto de seguidores formado a través de Jesús, o qué hay que hacer. ¿Cuáles son las reformas que hay que tocar? Bueno, hoy existe hoy leí parte, uno lo leí completo, el de Gustavo uh-huh. Gutiérrez, sí. Parte del artículo en el Observatorio Romano. El Observatorio Romano. Hoy hay 3 artículos sí. hablando de una teología no conocida en Europa. Lo dicen ellos. No lo dice Gustavo Gutiérrez. Lo dice el señor, los 2 europeos, uno italiano y un alemán. Sí, que es el prefecto de la congregación para cómo han cambiado las cosas. Que no, esa teología no ha sido conocida. Y precisamente porque no fue conocida, fue interpretada. Y fue castigada. Y fue castigada. Y desgraciadamente de una cúpula eclesial demasiado europea. Uh-huh. Y entonces el tema para mí es, voy a hacer a lo mejor un análisis que a alguno le puede parecer un poco fundamentalista, pero a mí me da la impresión de que la reforma conciliar en Europa la cargaron mucho por la Sacrosanctum Concilio, uh-huh. por la liturgia, y allí las desbandadas y la gente, pues de buenas a primeras, algunos dijeron ya se acabaron hasta las devociones populares y cosas de este tamaño, sí. Y la desmitologización y no sé cuántas cosas. Entonces, muchos dijeron, no, esto es terrible. Que perdemos el misterio. En los obispos latinoamericanos, cuando se reúnen en Medellín, hacen una complementación del concilio. En el concilio, uh-huh. una propuesta de que el concilio y la capitaneaba el cardenal Ercaro, de que la iglesia hiciera su revisión, la revisión de su renovación, para renovarse, para ayornarse, como decía, ¿sí? Para ponerse al día, desde los pobres. Eso era la propuesta del Ercaro. Y no fue asumida. Y al menos la opinión de don Samuel Ruiz, que fue padre conciliar, dijo, sí. Los obispos europeos que pesaron muchísimo, y no está mal, tenemos unos hombrones que habían vivido la guerra. Yeah. Eso es una cosa muy valiosa que tuvieron. Europa no nos hizo mal, que no estoy en Europa y que digan, no, hubo hombres, pero dice, en Europa no había tanto pobre. Uh-huh. Entonces, los pobres, fue la eclesiología de comunión la que implantó, una iglesia de comunión, y no estuvo mal, por amor de Dios, no estuvo mal, porque sí, es una gran riqueza que hayamos recuperado a los laicos, pero el Espíritu Santo
hizo su trabajito. Y cuando los concilios, los obispos latinoamericanos, que son los únicos que tienen un magisterio propio, Ujú. a través de sus conferencias generales, son el único episcopado en el mundo que tiene un magisterio donde lanza sus documentos. Que tiene un CELAM. El Santo Padre, el Santo Padre, no, también ya, bueno, ya existe el CELAM, existe el 55, pero existen otras organizaciones colegiadas de obispos en el mundo, como no. Pero sí es cierto que el episcopado latinoamericano tiene su magisterio en sus conferencias generales. Ujú. Y los obispos hicieron una reflexión del concilio desde los pobres en América Latina. Y ahí empezó. Pero allá no, los escándalos no fueron las reformas litúrgicas. El escándalo fue la apertura de la iglesia a la injusticia, la apertura de la iglesia a la explotación, la apertura de la iglesia al manejo del dinero y a las complicidades Que que lo hicieron en una Centroamérica especialmente se llevaron muchos muertos de iglesia. la iglesia hizo una revisión de vida muy fuerte, bueno, al menos los obispos de Medellín, y entonces pues empezó la carga contra eso. ¿Por qué? Porque yo digo siempre, se metió la guerra fría a la iglesia. Sí. Entonces, en ese sentido, el concilio en América Latina ha hecho un camino mucho más incisivo y un camino que es muy lógico, o sea, el día de hoy, o sea, las contradicciones de este abuso de las personas, de esta desigualdad del mundo, han sido cada día más agudas y más fuertes. O sea, cada día a esos padres de la iglesia latinoamericana les da la razón la historia. Y tarde que temprano llegó uno formado. Te digo, Bergoglio está formado en esta teología, ni modo. Uh-huh. Entonces, o sea, que es la hora de esa aplicación que se hizo del concilio en América Latina. Es una riqueza que tal además, vez sea la hora de que en medio de mucho sufrimiento y contradicciones, pero yo decía, a mí no me escandaliza eso cuando veía que si eran condenados determinados teólogos. Digo, pero si así fue como se construyó el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de las dos naturalezas en Cristo, el dogma de la maternidad María. En la iglesia siempre se rehabilita a personajes que antes han sido condenados cuando se demuestra que buena parte de sus teologías o de sus ideas no eran tan pecaminosas como parecía. Bueno, pero es precisamente una cuestión de tiempo. Hay que tomar en cuenta que hay personas geniales que ven cosas antes de tiempo, y que San Alberto Magno, autor de la iglesia, dominico, maestro de Santo Tomás de Aquino, decía que él era un grande observador de la naturaleza. Su especialidad era la botánica bueno, era filósofo y teólogo extraordinario, pero él tenía una gran vocación científica. Bueno, pues dijo que no, decía todo lo que él había visto, por lo que lo considerarían brujo y lo podían condenar. Porque en su tiempo él vio muchas más cosas de las que a lo mejor podía soportar la gente. Entonces, en ese sentido, sí, digámoslo así, al mismo tiempo que madura nuestra teología latinoamericana, bueno, pues ya aparece un pontífice, un papa, un obispo de Roma en el frente de la iglesia, porque ya hay una carga muy fuerte dentro del mismo magisterio de la iglesia, el magisterio pontificio. Hay que ver el Novo Milenio Neunte de Juan Pablo II, hay que verla. Y luego los discursos de Benedicto XVI en la conferencia de Aparecida, hay que ver. Y luego la aprobación de la conferencia, sí. Claro que le hicieron desaparecidas, no Benedicto, ya sabemos quiénes hicieron las desapariciones de Aparecida, pero yo creo que es una bendición. Lo que me preguntaste hace un rato, sí, es una bendición que un papa forjado en una escuela
de mucho dolor y además acompañado de un espíritu martirial que ha generado el proceso de la iglesia latinoamericana. Por favor, claro que tiene ya nuestros santos latinoamericanos, ya están allá diciéndole a Dios. Yo me recuerdo mucho, ahora que lo eligieron, me acordé de ese texto del Apocalipsis, donde todos los martirizados por la persecución del Imperio Romano están diciendo: ¿ya hasta cuándo? ¿Ya hasta cuándo vas a intervenir? Mira lo que nos están haciendo. Yo creo que ya hay una multitud allá diciéndole a Dios: ¿y hasta cuándo vas a intervenir en ese mundo? Por amor de Dios, ya para el que pare. Veremos pronto la beatificación de Romero, de Yacuría, compañeros jesuitas, de Gerardi. Yo espero que sí, y que esto abra un camino. Ahora, nada, hoy en la mañana estuvimos ahí haciendo unas elucubraciones sobre Bartolomé de las Casas, de tipo histórico, pero yo espero que un día veamos a Bartolomé de las Casas. ¿Para qué? Para que los derechos humanos adquieran plena ciudadanía en la doctrina de la Iglesia, y que sea una conciencia muy clara la que tengamos. De eso saben mucho los dominicos, de aquel discurso de Montesinos, que acaban de cumplirse los 500 años, que son el germen de los derechos humanos tal y como los entendemos hoy. Nosotros, yo creo, ya debe tener, pues esto va a acabar con lo que llamamos algunos, y el Papa también ha hablado del clericalismo. Sí, esto va a acabar con eso. Se nos está acabando el tiempo, don Raúl, pero... Yo creo que ya se acabó. Sí, bueno, 2 o 3 preguntas rápidas, si le parece, de temas concretos. Usted en los últimos tiempos sí que ha salido en los medios, sobre todo a raíz de que el Papa hablase en el avión de vuelta del viaje de Río, del tema de los homosexuales, de los gays, tal. Usted habló de una historia que tuvo con una madre que tenía un hijo homosexual. Pues sí, pero yo estaba traumada. Le digo: hijita mía, pues en el seno de su madre esa criatura. Sí, yo me asesoré, y yo lo digo con toda libertad, porque yo en mis diálogos sobre la homosexualidad con los miembros de la doctrina de la fe, yo recibí asesoría sobre las digamos, hipótesis científicas, no hipótesis, yo creo que ya tienen una base, incluso ya no se considera ninguna enfermedad, ya no se considera una deformación, absolutamente, y bueno, y moralmente tampoco, y además, si no hay una enfermedad, esto lo probó una doctora alemana que estuvo siguiendo durante 10 años, y esto fue a principios de la segunda mitad del siglo XX, ya lleva muchos años esto. Entonces, yo creo que ya no podemos nosotros estar sin una base verdaderamente seria en el orden científico, estar nosotros digámoslo así, nada más haciendo interpretaciones cargadas de homofobia, porque son la reacción, me gustó mucho la reacción de ¿quién soy yo para rechazar? Claro. Por supuesto que es un rechazo, por amor de Dios, lo que quisieran ver de parte de la Iglesia. Entonces, en este sentido, tenemos que caminar, por amor de Dios, el diálogo con la comunidad homosexual del mundo, por amor de Dios. Entonces, además, los signos de los tiempos son que todas esas personas a las que se les ha aplastado, empezando por su casa. Nosotros empezamos a trabajar con la comunidad homosexual en Saltillo a raíz de muchachos echados de su casa. No los dejaron salir, ni siquiera uno lo dejaron salir, ni siquiera vestirse. Lo sacó en pijama el papá, así, lleno de ira contra él. Llegó a una de nuestras iglesias en pijama, dice: pues mi papá me corrió porque me encontró una notita de su amigo. Entonces, y esta señora sí llegó: estoy con mucho pendiente, que no sé qué. Oye, mijita, pues tú tienes la culpa, ya deja en paz a tu hijo. ¿Cuál es el papel que tiene que tener la mujer en la iglesia? Ay, ya la mujer tiene que tener un lugar de decisión. Todo lo estamos decidiendo los varones, yo creo. ¿Y es posible? ¿O las puertas cerradas? No es que no ya llega el momento de abrir no es que no puertas. sea posible,
por amor de Dios, el signo que nosotros tenemos que ver los signos de los tiempos. Juan 23, ya estamos hablando de la época de los 60. Juan 23 dijo: un signo de los tiempos es el lugar que la mujer está ocupando dentro de la sociedad. Es un signo de los tiempos. No podemos nosotros prescindir ya de que todo lo resolvemos los varones. Yo veo pues, las pobres hermanas religiosas, las monjas de clausura, por ejemplo, son las más marcadas por nuestro machismo. ¿Y eso tiene solución? Porque claro... No, por supuesto que tiene solución. Empezamos a hablar solo del sacerdocio femenino, pero esa es la única respuesta. Vámonos, una vez le preguntó, tengo una amiga psicóloga encantadora que ella nos fue a dar, junto con un sacerdote psicólogo, unos ejercicios en una diócesis donde había pleito entre dos grupos de clérigos. Llegaron a hacer realmente, en lugar de ejercicios, lo que yo vi que necesitábamos era un tratamiento de tipo más humano, vaya, porque menos la gracia funciona con la naturaleza. Había unas condiciones precarias, de heridas, de resentimientos. Entonces, esa mujer que tiene muchos años trabajando en los proyectos pastorales también, pertenece a un movimiento internacional. Y entonces le dijo una amiga: ¿no te parecería chévere un poco ser sacerdotisa? Anda, si yo estoy yo tratando de acabar con ellos, sí que me va a gustar. Simpaticísimo. O sea, el tema, yo creo que no, yo sinceramente yo no lo estiraría hasta allá, porque vamos a acabar tronando y vamos a retrasar la presencia de la mujer en la iglesia todavía muchos más años. Yo no acabaría eso, no lo estiraría hasta allá, pero por amor de Dios, ya de alguna manera resolver ese problema de que solo porque nosotros tenemos el orden sagrado, nosotros tenemos poder de decisión, y la mujer, como no lo tiene, se aguanta y nos soporta. Eso lo tenemos que resolver de alguna manera. Y por supuesto, si eso es nuestro argumento, pues claro que dicen: pues entonces ténmelo a mí, pero ya no me estén aplastando, por amor de Dios. Nosotros mismos damos pie a que nos sigan los argumentos. Claro. Acabamos ya, don Raúl. Solo una última pregunta. Viene aquí a Madrid a un congreso a impartir este fin de semana una conferencia y participar en una mesa redonda para hablar de la teología de liberación. Es un congreso de la Asociación de Teólogos Juan 23. Yo no sé si usted me puede contar porque hace muchísimo tiempo que un obispo en ejercicio no acude a este congreso. ¿Ha recibido usted algún tipo de petición o de presión por parte de la jerarquía española para no acudir? No, yo así que yo absolutamente, pero es que no. ¿Por qué? Además, el Papa acaba de decir, bueno, vamos, además la teología de la liberación, estamos hablando ya de la teología latinoamericana. Teología de la liberación, perfecto. Es el comienzo, y además esto es el evangelio es liberador. Pero ya, por amor de Dios, ya son fantasmas, ya son fantasmas, en el sentido de que ¡ay! ¡Qué horror! No, es la teología latinoamericana, que es precisamente, tiene un grande trabajo de que ayuda a los pobres a ser sujetos de su propia historia, pero es Jesucristo el que vino a decir: vengo yo a liberar a los oprimidos. ¿De dónde hemos sacado? ¿De dónde hemos sacado nosotros que son lecturas que se hicieron bajo las dictaduras militares? Son lecturas que se hicieron precisamente desde esta contaminación de la Guerra Fría, de que es la teología de la revolución, es la teología de no sé qué. Y luego, bueno, pues hubo esfuerzos de algunos, ¿cómo no? Hubo esfuerzos de algunos, de alguna corriente antropológica, filosófica y económica, como la del marxismo, quisieron ver y probar, y ya con eso no, momento. Pues de la misma manera que existían los monofisitas y que existían los docetas en el tiempo en que estábamos hablando de la unión de las dos naturalezas en nuestro Señor. Pues oye, bueno, la teología en ese momento también había distintas corrientes, pero llega un momento en que ya en este momento estamos hablando, la teología latinoamericana es una teología que ha madurado y ya tiene conclusiones
muy firmes y que no podemos nosotros estar en esto. Entonces, yo sinceramente no vengo aquí con toda la libertad del mundo. No tengo ningún empache, por amor de Dios. Y que la libertad nos haga verdaderos, igual Eso que la es, verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Claro, Muchísimas gracias, don Raúl, ha sido un placer. Encantado. Y a ustedes esperemos que hayan entrado con el nuevo curso igual de fuertes que nosotros, y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.